Espejo en el espejo, un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. Hoy, 4000 dioses. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola José Ignacio, ¿cómo estás en este día tan decisivo? Porque empieza el cónclave en Roma para, esperando, digamos, una parte de la humanidad importante está esperando la fumata blanca, ¿no? Sí. Cientos de millones. Y a ti se te ha ocurrido un tema que Dios nos libre. Sí. Sí, te he propuesto hablar desde la zona templada y con todo el sentido común que eso necesita de religión, no sé ni cómo decirlo, ¿no? Pero, pero lo he titulado ya. Lo he titulado 4000 dioses. Ese es el título que le he puesto. Y la razón es que me crucé con la información de que a día de hoy los humanos en la Tierra veneran a más de 4000 dioses. Con todas las sorpresa que eso puede producir a mucha gente. A mí me produjo sorpresa, ¿no? Más de 4000 dioses son venerados. Y cómo alguien puede retener tantos nombres, ¿no? Y luego las muchísimas paradojas que eso conlleva, ¿no? Desde por qué las religiones que buscan en general el bien pues dan lugar a conflictos, o por qué hay variantes de la misma religión hasta niveles que uno se pierde. ¿Por qué hay en el Islam los sunitas, los chiitas, pero también hay el ibadismo en Omán, que es la tercera variante? ¿O porque hay católicos, protestantes, ortodoxos? Bueno, el caso es que digo, bueno, pues ¿por qué no hablamos desde la zona templada, súper respetuosos? Yo creo que si hay algo en la vida que hay que respetar son las creencias más íntimas, religiosas. Creo que son las que van a perdurar más en la especie humana hasta el final. Pero bueno, yo creo que a mí me han preguntado tantas veces en cada vez que me entrevista alguien, me pregunta si creo en Dios, digo, vamos a hacerlo explícito, ¿no? Y así ya matamos a este elefante de la habitación. Bueno, ¿cuál es tu primera reflexión? Bueno, te imaginarás que es un tema que en forma directa, personal, con transmutaciones, con muchas dudas, con certezas, luego certezas que creía que eran, no lo eran tanto, me ha acompañado durante toda mi vida. En realidad es una de las grandes preguntas, porque va al corazón del sentido, ¿no? Entonces yo creo que el sentido de nuestra vida, porque estamos aquí y luego, en la medida que vas evolucionando, se abre a las grandes cuestiones. Es decir, ¿hay plan o no hay plan en este universo? Y si hay un plan, hay un diseñador primero, etcétera. Y si no hay plan, ¿cómo puede ser que sea, digamos, que el azar, que también es posible, ¿no? Produzca tanta magnificencia y tanta belleza? Pero ante la desmesura de lo que significa todas las variantes del teísmo, ¿no? Con todos los dioses que tú mencionas, una de las primeras reflexiones es que siempre hablamos que estamos es decir, primero, como una de las constantes del siglo XX es que Dios ha muerto, ¿no? A partir de la cita de Nietzsche. Y después, curiosamente, que es algo que queda cada vez más en evidencia, la supervivencia de una serie de creencias, religiones, mitos, distintos tipos de cosmogonías que nos llevan a esto, ¿no? En medio de una era absolutamente, digamos, tecnocientífica,
quizá la más evolucionada que hemos tenido desde el comienzo de la humanidad, estamos, como tú lo has confirmado, a mí no me sorprende demasiado, en medio de 4.000 dioses, algunos de los cuales, hay que decir, están activos, es decir, son cultos que se siguen profesando en Sí, sí. distintas culturas, y otros que se dejaron de invocar o se recuperan. Entonces, es una cuestión verdaderamente intensa, profunda, compleja, en la cual yo seguiré tus sugerencias de zona templada. Sí, súper zona templada. No, templadísima. Es que, claro, como está en el medio, no se puede estar más en el medio. Respeto absoluto a todo el mundo. Entonces, la primera parte para mí sería un poquito la constatación de lo que los humanos veneran hoy en día, ¿no? Y me gustaría si pudiéramos entrar un poquito en una gran clasificación, que son las religiones las más primitivas, las animistas, ¿no? Luego las politeístas, luego las monoteístas y finalmente las no teístas, las que niegan eso. Y bueno, quería empezar con las animistas, ¿no? Me he puesto a buscar religiones animistas. Hay un montonazo, hay un montonazo. Porque claro, ahí hay en Nigeria los Yoruba, en Ghana los Akan, en Sudáfrica los Zulu, en Mali los Dogon, hay las tribus de Papúa Guinea, hay tribus en Indonesia, en todas partes, ¿no? Es que realmente coincide mucho, digamos, con una de las primeras tecnologías del yo, siguiendo la clasificación de Foucault, que es el animismo significa, digamos, una forma de magia simpatética, que es lo que estudió también, por ejemplo, Fraser en la rama dorada, y constituye un estrato de nuestra conciencia, que siempre hablamos de estrato de nuestra conciencia, que sigue en algunas culturas absolutamente vivas. Y a veces nosotros, desde nuestra mentalidad occidental, también podemos tener acceso a esa sensibilidad, ¿no? Pero el animismo, que es una relación, digamos, de poder, de miedo y reverencia, ¿no? Contra fuerzas desconocidas, es una base muy interesante, porque en principio lo que existe fundamentalmente es miedo y reverencia frente a lo, ¿no? Absolutamente. Bueno, los hechos, las características comunes a estas religiones animistas, bueno, es que son muy antiguas, ¿no? Son las más primitivas. No tienen textos sagrados, porque no había cultura escrita. Se transmiten oralmente y se mantienen vivas, con lo cual Claro. eso quiere decir que cada padre y cada abuelo y cada madre y cada abuela le ha explicado esto a sus descendientes, ¿no? Suelen haber mediadores espirituales, chamanes, por ponerle una palabra, pero casi todas veneran a sus ancestros, hay un respeto por nuestros muertos y todas tienen rituales que tratan de armonizarse con la naturaleza. Exactamente. Es decir, que tú lo has dicho, es una relación en parte de miedo, en parte de respeto hacia la naturaleza. Y tratas de estar a buenas con la naturaleza. El dios de la lluvia, el dios del fuego, el dios del sol, el dios de lo que haga falta, lo veneras para estar a buenas con la Dios es naturaleza. para todas las cosas, incluso desde el punto de vista que siempre es muy interesante y a mí me sorprendió y yo digo, bueno, pero ¿qué pasa con los animales que tienen, ¿no?, que comerse para sobrevivir y todo? Bueno, los veneran, le piden permiso, establecen una relación que a nosotros desde nuestra sensibilidad nos parecería imposible, pero no, digamos, hay una relación, si se profundiza ese tipo de desarrollos espirituales, hay una relación muy, muy sabia y piadosa, ¿no? También, Sí, porque eso, además, esa base o determinados desarrollos del animismo establece cosas que nos servirían mucho y que sí. pertenecerían, digamos, al sentido común
de una ética local y global, porque tú lo has dicho, es decir, algo que se ha perdido, ¿no? El culto de nuestros ancestros, conocer nuestras genealogías, no solamente las nuestras, las familiares, que son muy importantes, sino también todo lo que nos precedió, ¿no? Sí. Digamos, el, la reverencia y el agradecimiento a los gigantes que nos han precedido y que nos han ayudado, etcétera, y a toda la sabiduría acumulada. Y después la relación, bueno, casi de simbiosis con la naturaleza, ¿no? No se consideraban como un ente externo, eran parte de la naturaleza, ¿no? Sí. Bueno, y de ahí pasamos a las religiones politeístas, que ya tienen textos escritos, ¿no? Y por citar, son antiguas, son Egipto. Egipto, estás perdiendo los papeles, ¿eh? Estoy perdiendo, ya que hablar sobre La estas cosas. gravedad es la única ley que funciona en la vida. En la gravedad siempre todo cae. Bueno, y, Los- y la imaginación antientrópica. sí. Bueno, las politeístas son Egipto, con todos sus dioses, con Ra, con Horus, con todos. Los griegos, que dan para escribir toneladas de libros de griegos, de dioses griegos y que son El- mucho más humanos que los demás dioses de todas partes. Tienen pasiones bajas, se por pelean. algo, sí, sí, han sido fuente de inspiración. Los romanos que heredan y se roban a todos los dioses y les cambian el nombre, ¿no? Y luego los Sí. cristianos que se Si tú roban le a todos llamas los... Zeus, sí, si tú le llamas Zeus, yo le voy a llamar Júpiter, toma ya. Claro. Pero bueno, es el mismo, es el mismo. Sí, 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 sí. Por eso te decía que la progresión esa sincrética hasta llegar Sí. realmente a las unificaciones Es, monoteístas llegaremos. Eh, son apropiaciones, claro. Son apropiaciones, muy bien. A mí me Sí, sí, gustaría sí. comentarte Y- algo muy breve sobre Sí, una cosa que me llamó la atención, digamos, que siempre pensé sobre la mitología griega. Claro, em, los titanes sí, preceden a los dioses olímpicos, los sí, señor. titanes, ¿no? Que están, digamos, asociados y comandados por Crono. Em, que no es hay unos matices ahí que ahora no vamos a entrar Sí. entre Cronos Y, y tal, pero y montan revoluciones, ¿eh? Los sí, titanes sí. se rebelan. Por Ujú. eso, ese es una primera cosa muy interesante, porque son anteriores a los dioses del Olimpo. Los dioses del Olimpo, de alguna manera, son la nueva generación de dioses que vienen a destronar a los titanes. Entonces, dentro de los titanes, no solamente hay titanes patriarcales, sino titánidas, o sea, Ajá, sí, también femeninas. Entonces, lo que pensaba, porque cuando tenía charlas con una psicoanalista junguiana hace tiempo, me dijo, mira, el problema, uno de los problemas, digamos, bueno, en general de la humanidad, es esta pulsión titanista, ¿no? Y esa pulsión titanista, que se ve muy bien reflejada en el siglo XX, es precisamente esa posibilidad porque si tú te fijas en, digamos, en las guerras, en las locuras que se han desatado desde las guerras mundiales hasta la carrera espacial, es como tareas titanistas y prometeicas, ¿no? Que son sí. precisamente los titanes. Pero también, aunque no está aceptado en psiquiatría, es una desviación psicológica el titanismo. Es decir, Ah, sí. somos titanistas y luego realmente vienen nuevos dioses y y nos Nos dan por desplazan. aquí. Entonces, pero la relación de poder entre las, digamos, en todas las mitologías, porque eso se da en todas las mitologías, cuidado. Es decir, panteones antiguos que son desplazados por nuevos panteones y Sí, guerras, ¿no? entre ellos. La famosa, ¿cómo se llama? La titanomaquia, ¿sí? ¿No? Decía que es la guerra de los titanes, ¿no? Sí. Sí. Bueno, les infundimos las pasiones humanas a ellos, ¿no? Claro. Por eso las tenemos nosotros, porque ellos las tienen, ¿no?
Bueno, quería citar como politeístas a las sagas nórdicas, no, a las religiones nórdicas, con Odín, Thor, Loki, Freyja, y todos viven en Valhalla, en ese sitio. Valhalla, ¿no? Valhalla, perdón, Valhalla. Luego las politeístas, todas Sí, las de centro, bueno, cerca de Centroamérica, todos los mayas, los aztecas, los incas, en Europa los celtas, pero sobre todo, la que más dioses tiene, el hinduismo, el que hinduismo. tiene dioses para absolutamente todo, y a pesar de que tiene a Brahma, a Vishnu, a Shiva, pero luego tiene la esposa de Shiva, tiene Parvati, tiene Kali, tiene el que me toca a mí, a los científicos nos toca el Ganesha, a Claro, Hanuman, Durga, en fin, es para sentarse una tarde y recorrer dioses, ¿no? Y el sintoísmo también es un politeísta. Pero tú has hablado de la apropiación, ¿no? De cómo los dioses se van reduciendo en número, hacia el monoteísmo y se apropian de todas las funciones de todos los demás. Y ese camino es inexorable, es el camino que ha seguido la humanidad, ¿no? Ha pasado de animismo a politeísmo y cuando ha llegado, dijéramos, un nivel de reflexión más profundo, se ha concentrado en decir, no, 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 solo hay un Dios, ¿no? ¿Estás de acuerdo, no? Que es ese sí, proceso no, de... además lo interesante, es decir, lo interesante es que eso corresponde a determinados, si lo interpretamos, digamos, como estratos de nuestra psique, corresponde perfectamente a nuestra evolución, desde el punto de vista psíquico, simbólico, porque claro, todo eso conlleva, digamos, el aprendizaje muy profundo de esos estratos de conciencia. Y al mismo tiempo, no es que los hayamos superado, es decir, mi intuición siempre es que parece que, ¿no? Se dice, bueno, que los superamos y de alguna manera el discurso general es que eso se ha superado. Pero como tú mismo has comenzado, si lo hemos superado, ¿por qué hay 4000 dioses? Bueno, ¿por qué se siguen? Porque la Tierra es Claro, muy, muy, muy diversa, en contra de lo que claro, mucha gente opina, que claro. todos somos muy parecidos, ¿no? Y Sí, mucha sí. gente le molesta que otros piensen de otra manera. Yo, bueno, como me he pasado la vida viajando, estoy tan acostumbrado a llegar a cualquier lugar y ver un templito. En Singapur hay 800 templitos, 800 chinos, además de los de las... No, no, es que hablé con un experto en religión china hace un tiempo, cené con él y yo no quiero saber tanto de religión china, la verdad. Me, era muy demasiado. Claro. Bueno, y pasemos a los nuestros, ¿no? Sí, Nosotros somos, al menos culturalmente, cristianos, ¿no? Tú y yo. Y las culturas monoteístas, pues está el judaísmo, obviamente, que adora a Yahvé y el libro sagrado es el Torá. Entonces ya hay un libro sagrado, hay un Dios y tal. Cristianismo, que curiosamente son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene la Biblia, el Islam que tiene Alá y el Corán. Eh, Está el zoroastrismo, está el sijismo y el bahaísmo como religiones monoteístas. Y triunfaron claramente en Roma, ¿no? Se produce esa transición en todos los lugares que ha aparecido, ¿no? Pero en Roma es cuando se produce la transición de los dioses, de los lares, a una única, a una elevación, a una única imagen. Y y cuando se produce todo el fenómeno de expansión en Sudamérica o cuando los ciertas los que van a Japón, triunfa la idea de que solo es un Dios el que está ahí. Es muy sí, atractivo. aunque siempre de alguna manera son, digamos, procesos sincréticos, ¿eh? Porque lo que hacen muchas veces es una mezcla de, digamos, de, bueno, de catolicismo, cristianismo, con dioses o determinados ritos y Sí, costumbres y tradiciones locales. En general, la cuestión es sincrética. Es más, en Europa tú has visto que precisamente todas las fiestas y en general que coinciden, ¿no? También con las festividades católicas y cristianas, tienen un trasfondo pagano.
De eso absolutamente. no hay duda, ¿no? O sea, eso Sí, se puede ver desde Cataluña hasta todo, Escandinavia. todo. Entonces, quiere decir que siempre ha habido una tensión y una convivencia y si se explora todo eso, que es muy complejo, hay mucha documentación y se necesita realmente mucha erudición, es que em, el cristianismo, por lo menos en su versión, digamos, eclesiástica, no ha logrado, bueno, que eso, digamos, muriera definitivamente, no solamente desde el punto de vista de las luchas internas. Si tú ves la historia del cristianismo en relación a, no sé, los Rosacruces, los Caballeros Templarios y todos, eran todas de alguna manera agrupaciones esotéricas rebeldes dentro de la propia iglesia cristiana. Entonces, ahí ya hay toda una historia. Sí, sí. Y, y realmente me parece bueno, tampoco con este resurgir de lo que sería todos los cultos aborígenes, los nuevos chamanismos, etcétera, me parece que, que eso está, porque yo creo que una de las cuestiones, uno de los ejes de lo que estamos hablando es la búsqueda desesperada o no de una nueva espiritualidad, una espiritualidad, digamos, que concilie. Y mi duda siempre es si existe una espiritualidad que pueda ser realmente verbalizada y expresada en palabras. Entonces yo siempre tengo la duda, como soy tan charlatán, de, de, si- de Eres un chamán, sí. un charlatán, sí. Si la vía intelectual sirve de algo, ¿no? Yo creo que sí. Posiblemente no. Sí, bueno. Bueno, Quería creo antes que te de ayuda, digamos, por lo menos a no tener posiciones fanáticas, sí. sí, eso seguro. Yo quería, antes de pasar a buscar qué tienen en común todas ellas, todas, hablar de la no teísta, que es el budismo, que siempre a mí me ha fascinado. Porque claro, a mí me hablan del Islam, bueno, del judaísmo, del cristianismo, del Islam. En el fondo es lo mismo, es una evolución, es partes que se separan, pero es la misma guerra. Ujú. Y el budismo va por otro lado. Sí, Y sí, siempre me ha gustado. sí. Mira, yo me hincho. Además aclara que no es una religión. Dice que no es una religión, no habla jamás de un Dios y dice la vida implica sufrimiento. El sufrimiento tiene causa, que es el deseo y el apego. El sufrimiento puede cesar y para ello necesitas seguir el noble camino octuple, ¿no? Y ahora te Claro. dicen que tienes que tener la visión correcta, la intención correcta, la palabra correcta, la acción correcta, el medio de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta, la concentración correcta. Entonces te dice, oye, es muy duro esto de vivir, o sea, fácil no está. Eso es lo primero que se te dice, pero hay una solución. Y la Claro, solución, ¿eh? sufrir En vas el a sufrir. fondo, Ahora, no va- quieres sufrir, sí, aquí hay algún camino que te sirve. sí. Pero hay un camino, Sí. efectivamente, que es y luego, por esto es lo que me llevará a una reflexión posteriormente. Pero bueno, que cada acción que haces tiene una consecuencia, el karma, ¿no? Que influye en tus vidas futuros, hay renacimiento, hay el ciclo de nacimientos y muertes, hay que acabar con él. El objetivo es Ujú, sí, sí. llegar al La rueda, nirvana, o sea, claro, acabar la rueda de las reencarnaciones, sí. ahí está. ¿Y Bueno, a mí siempre el taoísmo cómo lo consideras? Porque ahí también aprieta bastante el taoísmo, ¿eh? claro, ¿sabes lo que me pasa? Que yo he conocido budistas y he charlado con ellos. Nunca he podido tener una conversación con un taoísta. Recuerdo una que fui a la India, fui Porque a cualquier conversación sobre el Tao es imposible. es imposible. El Tao no se puede decir, ¿no? Es una de las frases del Tao. El Tao no Claro, se puede decir. Bueno, pues claro. Los maestros taoístas sí los conocerás porque te sí, van a decir, ¿qué es lo que me sí. estás preguntando? Pero mira, me ha traído a la memoria que cuando visité, fui a un congreso en la India, ¿no? Y estaba allá en el Ganges, en una ciudad,
muy bonito, el gigantesco, sucio, sucio, sucio. Y estaba con un señor. Y yo le decía, ahí me dice, no, esto es famoso porque aquí una vez al año peregrinan unas 150.000 personas. ¿Qué digo? 1,5 millones. Digo, ¿y aquí metéis 1,5 millones? Dice, bueno, metemos. Y digo, oye, ¿y cómo lo lleváis esta complejidad de Shiva, Brahma y tantos dioses y tal? Y me dice, mira, y muy honesto, era un científico, me dice, mira, nuestra religión, el hinduismo, es la solución que hemos encontrado para el desastre de país en el que vivimos, ¿no? Como- pero me lo dijo así, dice, es tan desastroso esto con las castas, con la tal, dice que bueno, nos hemos inventado una cosa muy compleja, que además tiene la virtud de que va absorbiendo a todos. Va absorbiendo a todos. Cristo también es una reencarnación de Vishnu. Buda es una reencarnación de Vishnu. Dice, nosotros no Bueno, nos importa que Dios haya es, otra religión, no nos importa, lo absorbemos dentro. Dios es a la carta, sí, claro. Dios es Bueno, ¿a Pero ti de te to- gusta el budismo? ¿Te gusta o no te gusta? Sí, sí, sí. Sí, yo me tengo, digamos, a mí me gustan todas, ¿eh? O sea, en el sentido de investigación y de una mirada sosegada sobre todas. Es decir, en una época Bueno, estudié ya, religiones comparadas y la verdad que son todas muy interesantes. Y la historia del cristianismo es realmente fascinante, la historia del islamismo, la historia del judaísmo. Además, no sé, durante mucho tiempo estudié la cábala judía, la cábala hermética, el Adán Kadmon, todo eso. Y después, obviamente, por una cuestión generacional, he pasado por todas los chamanes. Desde Castaneda y las cartas de Don Juan hasta todo lo por último. favor, Y por después favor. no, 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 es que bueno, es una pasión porque a mí fundamentalmente, es decir, siempre digo lo mismo. Por ejemplo, en el caso de las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda, yo cada vez que me preguntaban le digo, mira, si es verdad o no, desde el punto de vista, digamos, científico y todo, me importa muy poco, porque es un gran novelista. Es decir, lo que tenía Castaneda, que era un antropólogo que fue a iniciarse con el brujo tolteca Don Juan y su compañero bufón Don Genaro, es que se puede leer como una novela. Y la mayoría de esas historias, la mayoría, digamos, de todas las mitologías, tienen un tipo de enseñanza muy, muy interesante. Lo que pasa es que no hay que, después si uno elige y quiere, digamos, porque claro, luego están lo que se llaman las vías devocionales. Entonces ahí, dentro de las vías devocionales, que creo que las devocionales absolutas son las que han provocado mayores problemas, porque de pronto unas vías devocionales sin postura crítica, no creo que tampoco a ningún Dios le guste, ¿eh? O sea, que digamos, bueno, Ya, tú me estás adorando, pero de una manera un poco continuamente, bueno, eres un esclavo, yo no necesito esclavos. ya. Bueno, ahora quería hacer una abstracción, ¿no? Que es que yo he charlado con bastantes personas creyentes en la zona templada, siempre con respeto mutuo absoluto. He dirigido tesis a gente muy creyente y me he llevado siempre muy bien, ¿no? Y me decían, o me han argumentado muchas veces, que sí, hay muchas religiones, muchos dioses, pero en el fondo es lo mismo todo, es una única creencia que se expresa de diferentes maneras y ha cambiado la forma de expresar esa necesidad de que haya un proveedor de respuestas a las grandes preguntas que tenemos, ¿no? Una unidad en la diversidad. Eso es. Hay diversidad en la forma de responder, Claro, pero lo que significa es lo eh, mismo. ne- es lo mismo. Eso es lo que me han Ujú. argumentado. Yo eso lo acepto y creo que tiene razón y por eso siempre hay religiones y como decía Voltaire, si no existieran habría que inventarla, ¿no? Habría que inventarla. Pero hay un hecho añadido que es que en general se convierten, debido a que la gente cree en estas personas, a los que las representan, pues hay una cierta adoración a las personas y se producen en instrumentos de poder, muchas de ellas, ¿no? Y no solo eso, sino que para afianzar ese poder se impone
una conducta. Esa conducta implica cómo has de comer, cuántas veces has de rezar, cómo has de dirigirte a las personas, cuáles son las pautas en tu vida que tienes que respetar y definen una moral religiosa, que no tiene por qué ser una moral personal, ¿de acuerdo? Una ética personal. Y en todas ellas yo lo veo, todas veo este camino, ¿no? Y de ahí finalmente uno llega a entender por qué, a pesar de que todas ellas buscan lo mismo, se enfrentan a muerte. Esas son las grandes luchas, incluso dentro de la misma religión, ¿no? O sea, dentro de los chiitas y los suníes, o los Bueno, protestantes y la católicos. proliferación de imágenes o no dentro del protestantismo Sí. y el... Y luego luchas, o sea, Claro, las cruzadas, las guerras claro. de religión. Las Y guerras de religión han sido salvajes. cómo puede ser. Y, ¿cómo puede ser si todas buscan exactamente lo mismo? Y es porque pasan de ser solo el motivo inicial a ser instrumentos de poder. Y las Claro. personas que ostentan ese poder lo usan de forma no muy razonable, Claro, lo que pasa ¿no? es que hay una cosa realmente interesante que sería dos apuntes en relación a lo que decías. Por un lado, el tema del intermediario. Es decir, eso es un análisis que en alguno de los libros de Gilles Deleuze está. Es decir, cuando hay un intermediario, cuando aparece la figura del intermediario, sacerdote, chamán, etcétera, el tema es conflictivo. El tema es conflictivo porque tú tienes un intermediario que te está hablando, digamos, de una entidad superior y que se arroga la autoridad para transmitirte el canal, cuando en realidad es más bonito pensar que si existe las entidades o lo que sea, se comunican directamente contigo, no necesitas intermediarios. Entonces, esa es una idea bastante transgresora que no todo el mundo entiende, pero Dios, los dioses, voces, lo que quieras, pueden comunicarse directamente sin intermediarios contigo. Y otra es el tema, por ejemplo, de lo que hablabas en relación bueno, a las normas que se dictan. Pensemos, por ejemplo, en los 10 mandamientos, que son digamos, un decálogo de normas. El tema no es, digamos, las normas, porque en realidad tú te puedes autoimponer o crear tus propias normas y decir, bueno, porque en algo hay que ser coherente, claro, decir, vale, está bien, tú no crees en nada, supongamos, eres un ateo, lo que sea y todo, bueno, ¿cuál es tu plan de vida? ¿Qué es lo que haces todos los días? ¿Respiras? ¿Qué entiendes? Etcétera. Bueno, invéntate unas normas, nadie te dice que no lo puedas hacer, pero sé coherente con eso que crees, porque claro, si es una especie de viva la vida, hoy me tiro al río, mañana reflexiono sobre tal cosa, luego cambio de vida, no respeto a nadie, es decir, unas normas básicas, digamos, que tú mismo elijas con comodidad, son una herramienta de evolución psicológica importante. ¿Por qué crees que hay tantas historias, miles de historias de libros de autoayuda y todo? Porque continuamente lo que están proponiendo son sucedáneos de lo que sería, digamos, una especie de orden básico desde el punto de vista espiritual, corporal, mental, para que tu vida no sea, digamos, un continuo naufragio. Sí. Esto me trae perfecto a introducir la posición de la gente que se declara agnóstica, no atea, sino Sí, agnóstica, es muy importante esa distinción. que es, porque yo he dicho antes que hay la necesidad de grandes respuestas. Después viene la imposición de un código de conducta, Sí, y una moral colectiva. Y sí, entonces un agnóstico dice, bueno, yo no tengo satisfacción en las respuestas que se me dan. claro, No, a mí que me digan que todo lo creó Dios y yo pregunto quién creó a Dios y no tengo sí, ninguna satisfacción, porque claro, tanto me da crear en el universo como algo que empezó, o como Dios que empezó, o como qué. Y en cambio dicen, pero soy capaz de desarrollar una moral propia, una forma exacto, de comportarme. A perfecto. mí me gusta un vídeo de Kubrick, no Kubrick, perdón, de Clarke, Arthur Clarke, Claro, que dice que para su mente
el decir que solo si crees en una religión eres capaz de ser una persona ética, le parece un insulto a la inteligencia humana. Dice, claro que el hecho de que yo no tenga una creencia en un Dios no hace que yo salga a la calle y mate a las personas o sea claro, mala. Yo voy a querer igualmente a muchas personas, ¿no? Que es una falacia el decir que no existe moralidad si no existe una creencia, ¿no? Ese es el argumento de muchos agnósticos, en particular he citado a Arthur Clarke, ¿no? Como uno de ellos. Ah, pero quería citar estos que hizo el Gervais, el Ricky Gervais, que me parecen muy buenos porque él se declara agnóstico. Y dice, hay 4.000 dioses. Y le pregunta al entrevistador, usted cree en uno, ¿no? Que es un cristiano, un declarado, un entrevistador que es un cristiano declarado. Dice, bueno, entonces usted no cree en 3.999 dioses, ¿no? Que mucha otra gente cree, en particular, imagínate en la India, ¿no? Hay un montón claro, de gente allá. Y dice, bueno, pues yo no creo en uno más, pues no se enfade usted. O sea, si usted no cree en 3.999, yo no creo en 4.000, no te enfades, ¿no? claro. Ese es otro argumento que me encanta. Sí, Pero sí. hay ese otro argumento que me gustaría traer, que es, imagínate que se produce una glaciación, se produce un terremoto tremendísimo, llega un meteorito a la Tierra y destruye ¿eh? Nuestras bibliotecas, nuestros libros, nuestros ordenadores, y quedan 10.000 humanos vivos, niños, en algún lugar, y nada queda de la historia de la humanidad. Y eso es bueno, empieza a procrearse. Bueno, con muchísima probabilidad volverán a crear religiones. Esas religiones serán nuevas, tendrán ritos, historias diferentes, narrativas diferentes. Los hechos serán todos diferentes. Y Gervais decía, el único que se volvería a escribir igual es el de la ciencia, porque la gente miraría cómo se cae el bolígrafo, vería que se acelera, diría, mira, el espacio es x0 más bt más un medio de aceleración t cuadrado, y se iría reescribiendo muy poquito a poco, con los milenios, con los mismos principios que hemos creído. Entonces, en ese sentido, todas las creencias nos llegan a la persona a través de narrativas que han escrito personas, incluida la ciencia. Pero la ciencia es la única narrativa que se volvería a recrear a sí misma, ¿no? Seguramente las otras religiones tendrían una narrativa diferente, pero poquito a poco irían hacia un único Dios, ¿no? Sí, yo siempre pensé que la única, digamos, bueno, el único gran campo de conocimiento que se puede asemejar a la literatura, porque la literatura, cuidado, precisamente es la gran historia de todo eso, ¿no? De las luchas, de creencias, de visiones, etcétera, y es la que simplemente está un poquito más cerca de la verdad porque advierte que miente. Entonces, la ciencia lo hace por Otro otro camino. por otro Sí, camino, advierte que las teorías son falsables y entonces, sí. por lo tanto, la experimentación, y ahí nos lleva, ahora vamos a ir derivando a una cosa muy interesante que es realmente nuestra concepción de lo divino y de las divinidades todavía no está a la altura, paradójicamente, de lo que la ciencia sabe ya a través de la ciencia. Entonces, ahí a mí me encanta realmente ese tipo de vínculo. Es decir, desde el animismo, pasando por las religiones monoteístas, todos los chamanismos, etcétera, vinculándolo con todo lo que sabemos de la ciencia, porque ese puente, las bodas de la ciencia y el espíritu, es una de las grandes, digamos, cuestiones. Entonces, como precaución que se nos ha dado como regalo, yo creo que uno es la literatura, la poesía, la música, las artes, y otro es la ciencia, porque la ciencia es lo que enfría cualquier fervor, pero el tipo de ciencia y lo que conocemos de las distintas disciplinas científicas, como lo hablamos muchas veces, también provoca un asombro que para algunos, como en mi caso, puede resultar, bueno, lo incognoscible, el asombro. No necesito respuestas,
Es decir, no necesito respuestas. Lo que se abre ante mí me da una especie de serenidad y agradecimiento para vivir con preguntas permanentes desde una serenidad. Entonces, claro, la vida es maravillosa, el universo es maravilloso porque cambiamos el enfoque, es decir, cambiamos lo que le estamos preguntando continuamente al cosmos. Y además, claro, después podemos llegar a eso, pero ¿qué sabemos de quizá lo nuestro son simplemente dioses provincianos? Sí, sí. Quería hacerte una observación, y es que le estaba dando vueltas durante esta semana cuando ya dijimos, va, de 4000 dioses. perdidos al río, ¿no? Le estaba dando vueltas a cosas que he reflexionado sobre la religión durante mi vida, pero ahora he tomado conciencia. Una de las que he tomado conciencia es que creo que solo el judaísmo-cristianismo, la tradición judeo-cristiana, es la única que ha buscado demostrar la existencia de Dios. No he encontrado eso en ninguna otra religión. Ninguna otra religión se ha propuesto demostrar que es verdad lo que crees, ¿no? Y quisiera citar, bueno, no podemos citar a todo el mundo, ¿no? Pero me gustaría citar a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Siglo Perdona, XIII. era jesuita porque la influencia de los jesuitas, hay que reconocerlo, que eran, Es digamos, magnífica, sí, los sí, sí. intelectuales de la Iglesia, son los que siempre han tenido, digamos, una posición favorable a la ciencia y a la adaptación de la Sí, Iglesia a los conocimientos de la ciencia. Los las bueno, el papa este que acaba sí, es de jesuita. sí, los grandes papas son jesuitas, es decir, los que dieron Sí, impulsos, sí, la compañía de Jesús, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, yo quería decir que en el siglo XIII yo no hablaría de ciencia, es anterior. Es más filosofía. Claro, Es sí. las vías, Filosofía y teología, sí, tomistas claro. se enmarcan en la teología filosofía, ¿no? Y son, en el fondo, ves que van a lo que yo llamo las grandes preguntas. O sea, las 5 vías. Una es la del movimiento, todo es movido, debe haber un motor primero. La del motor primero, la causa eficiente, todo tiene una causa, debe Primum haber una mobile. causa, debe haber una causa primera, la de la contingencia, todo puede no existir, debe haber algo, debe ser un Dios. La perfección, ¿no? O sea, algo puede ser lo más perfecto, debe incorporar la existencia, y por lo tanto, esa es la solución. Y luego el orden, el hecho de que exista orden, que hayan leyes. No lo dice así Santo Tomás, pero que hayan Claro, leyes. Por claro. tanto, alguien ha creado las leyes, ¿no? Ujú. Y bueno, uno puede debatirlas y hay tesis doctorales desde el siglo XIII sobre eso, ¿no? Pero incluso luego hay San Anselmo, siempre es la del ser supremo, o Kant habla de que el hecho de que exista moral debe ser porque existe alguien, un ser superior que ha legislado que haya moral. Bueno, no olvidemos que algunos de los ilustrados, que se supone que no, pero eran teístas, ¿no? Sí, Eran sí, sí, teístas. no lo he dicho, pero Sí, sí, yo conozco claro. muchísimos científicos que son Sí, sí, religiosos sí, sí. y aquí no te voy a pegar la anécdota completa, pero sí que me han invitado muchas veces porque como yo siempre soy zona templada, soy la voz que aporta a las demás visiones sin enfadarme con nadie. Y fui invitado varias veces, fui invitado en un grupo de religiosos muy fuertes y nos reunimos, éramos muy pocos, a hablar de, de religión. Estuvo muy bien. Y fíjate qué cosa, me acaban de invitar, después de 10 años que hice aquello, me acaban de invitar este verano de nuevo a hablar en Italia. Estos son los círculos de la democracia cristiana, que tiene una potente base filosófica cristiana y a su vez son científicos magníficos, ¿no? O sea que el director de todo el satélite Planck era un religioso mayor, el inventor del máser, el precursor del láser, era un cristiano fuerte, muy fuerte. El COBE, el que creó COBE, el satélite que había Creo que Haldane, en la polémica con Halden, Russell, sí, también sí, era, ¿no?
Sí, hay muchos. A Einstein le preguntaron repetidamente, ¿no?, esta pregunta y él siempre dio la misma respuesta, que él, ante la pregunta si Dios le preocupa mi enfermedad y si me voy a curar si rezo, él no creía en un Dios antropomórfico preocupado por las cuitas humanas, no, pero que ante la existencia del universo no tenía más que expresar su congoja, su asombro y enunciarlo en términos de una creación que podrías llamarle un dios, ¿no? O sea, esa es la visión que aportaba Einstein. Siempre muy moderado en su forma de hablar, muy, Hay, muy hay una zona respuesta, templada. hay un comentario que se lo atribuyen a Stephen Hawking a partir de la frase de Einstein, que dice, no solo Dios no juega a los dados, sino que a veces los arroja donde no los vemos. Eso. Doblemente aleatorio. Porque son No, no, aleatorios no y tú juega, te no tienes que juega los inventar. dados, no juega los dados y además los arroja donde no los vemos. Sí. Bueno. A mí me gusta mucho, Eh, sinceramente, la postura agnóstica, es decir, los agnósticos lúcidos, porque son los que en cualquier momento pueden ser, digamos, convencidos. Sí, Bertrand Russell tiene escritos, Salvador de Madariaga es un laicismo bien estructurado, Fernando Savater es otro de los que ha escrito suposiciones. Yo siempre que creo que alguien es una persona razonable y que ha pensado, me gusta leer cómo se posicionan, ¿no? Y porque en el fondo es corazón hablando a corazón, al Yo, menos para mí, aunque lo hacen los cerebros. no, yo creo que sí, creo que además, bueno, te comenté que dentro de estos temas hay grandes referencias, ¿no? Como la de William James, las variedades de la experiencia religiosa, donde él, digamos, abre el juego precisamente a todos los cultos, abre el juego. Joseph Campbell, que es un continuador de las teorías de Jung aplicadas a la mitología, también es muy interesante porque precisamente hace referencia a eso que comentaba anteriormente, es decir, todo el mundo puede desarrollar una especie de secreto altar donde allí ponga las cosas que conscientemente las considere, ¿no? Uno puede poner un láser, otro puede poner una Sí. vela, o sea, siempre alguna referencia a la luz siempre está. Tú, como eres muy evolucionado, eh, tienes Soy láseres calvo. Sí, soy exacto, calvo. tienes láseres especiales a Sí. los cuales puedes rendir. Culto. No te sorprende en el fondo eso o sea, No. no te provoca asombro cada vez que enfrías la luz a Un esa átomo allá. temperatura? ¿Eh? ¿Eh? No, todavía no. Seréis como dioses, decían, ¿no? Es otra No, cosa. sería, sí, sí. Hay gente que es endiosa, ¿eh? Sí, bueno, Bueno, la, quería hablar. la mayoría Sí. de los líderes. Yo creo que cualquier egocéntrico profundo sea endiosado, ¿no? Que Sí, me veneren. Todo artista de cine quiere que le veneren. claro. Eh, Es que narcisismo, es narcisismo. Sí, sí, claro. sí. ¿Dios es narcisista? Bueno, más de un mediador, sí. Que por cierto, me vi entero el vídeo del Papa, Francisco, Ajá. y anda, que no deja caer píldoras contra la curia romana, ¿eh? Sí, sí, Importante, ¿eh? por eso eligió Santa María del Mar, eligió la Sí, vía de San sí. Francisco. Parece que va a haber continuidad, no sé, a menos que Eso haya dicen, eso dicen. una Sí, sorpresa. sí. Bueno, quería hablarte de una de las cosas que más tristeza me da, ¿no? Aparte de las guerras de religión, que son los fanatismos y las personas que utilizan la credulidad de las personas en intereses personales y están medio locos, ¿eh? Y eso son las sectas, ¿no? Bueno, he hecho una búsqueda de, El número de de- sectas. no, del número es muy superior a los dioses, de los grandes asesinatos que han hecho, ¿no?
Y he encontrado esta de un señor que se llamaba Jim Jones, que estaba en Guyana y que en 1978 convenció a sus seguidores Que se que se suicidaron, ¿no? bebieran Ah, cianuro ujú. mezclado con un jugo, y algunos los forzó porque ya veían lo que estaba pasando, ¿no? Fue un suicidio colectivo de 918 personas y ahí lo dejo, 300 niños. Hay que ser mala persona, hay que ser de todo. Y ahí viene el gran problema de muchas religiones, cómo compaginar si hay seres todopoderosos y benevolentes, cómo se compatibiliza con la existencia del mal, que es un hecho absoluto, ¿vale? Yo una de las preguntas que siempre me he planteado que le haría, digamos, a Dios si pudiera charlar con él, o al Dios terrestre, digamos, no al Dios de esta pequeña mota de polvo, es por qué no hay otra solución que no sea la cadena trófica. Entonces, Es que no quieres ni ser vegetariano ya. no, porque además cuidado que estuve investigando bastante hacia el futuro y la posibilidad de la invención de dioses en distintos universos y todo, incluso cuál sería el nombre del dios de todos los dioses y la posibilidad de que nosotros podamos programar, tú sobre todo que estás en el campo de la inteligencias artificiales como sustitutos de los dioses que solamente nos lleven a un universo de amor y de bondad. Es decir, ¿por qué? Lo que pasa es que ahí está un tema realmente que es el tema de la dualidad, ¿eh? El tema de la dualidad, es decir, de las características de Dios. Y después también, bueno, el tema de Dios, Dios, y quizá realmente Dios es mujer, ¿no? Y negra, ¿no? Y negra, claro. Sí. Bueno, hablando de religiones artificiales, hay una que adoro, que no sé si la gente la conoce, porque ya hace años ya de esto, porque fue en el año 2005 que fue creada, hace 20 años, que son los pastafaris, ¿no? Ah, Que son los seguidores de la religión que siguen el pastafarismo, también llamado iglesia seguidora del monstruo del espagueti volador. Que fue creada por un tío que tengo que decir que a mí, bueno, me cae bien porque además es físico. Que fue cuando aparecieron todas las corrientes creacionistas en Estados Unidos y claro. decían que no, que Dios lo creó todo con los fósiles exactamente, con el carbono que hace que tengamos la tentación de creer que no, que decae el carbono y es la trampa para poner a prueba tu fe, ¿no? El Es creacionismo. el diseñador contra el relojero ciego, ¿no? Sí. Sí, y además con las trampas puestas para que tú caigas en las tentaciones. El señor este hizo esta religión y me hizo a mí siempre mucha gracia, porque lo llevó A la práctica. a ley Sí, que dijo que si se enseñaba diseño inteligente, también se tenía que enseñar que el universo fue creado por el monstruo del espagueti volador. claro. Me parece Con muy el bien. mismo, y cuando adujo esto, dijo, con el mismo nivel de prueba. O sea Claro, que claro. y luego lo que me hizo mucha gracia es que tomaron como emblema el ponerse el colador de espaguetis en la cabeza, ¿eh? Ujú. Y entonces querían cruzar los controles de los aeropuertos con eso, porque decía, si pasa ese señor judío que lleva el casquete arriba y es el Claro, símbolo de su religión, pues claro, yo quiero ir con él. pues claro, me lo tienen que permitir, también no hago mal a A nadie, ver, ¿no? Claro. bueno, es sarcástico en grado sumo. Pero pensemos, ya especulemos un poco y dejemos volar la imaginación, que es parte de, me imagino, Dios es muy imaginativo. 4000 dioses, ¿no? Sí, Planeta Tierra. sí, Yo hice el ejercicio este de decir, vale, hay 4000 dioses en planeta Tierra. Eh, ¿Cuántos dioses se supone que habría en la galaxia, en nuestra galaxia, la Vía Láctea, teniendo en cuenta los planetas que pueden albergar vida y por lo tanto un tipo de civilización que puede tener dioses? Y después lo llevé a una extrapolación aún mayor.
¿Y qué pasa si después esa cifra la extrapolamos al universo conocido? Es decir, lo que consideramos como el universo conocido y nuestro relato del universo conocido. Entonces aparecen trillones y trillones y trillones de dioses y todos los que a su vez podrían estar inventando dioses y las inteligencias artificiales. Y entonces, bueno, es lo que te comentaba antes de comenzar el programa. Todo llega de alguna manera muy extraña. El otro día, eh, mi mujer y mi hija estaban viendo, no sé por qué, Men in Black. Entonces me llaman al final de los créditos y me dicen, ven, ven, que esto te va a gustar. Entonces, bueno, Men in Black. Bueno, y en los créditos es un zoom que va saliendo de la Tierra, atraviesa el sistema solar, atraviesa nuestra galaxia, se va hacia los confines del universo, hasta llegar a una criatura con tentáculos que está jugando con unas canicas y cada canica es un universo. Por lo tanto, la idea de un dios o de un ente superior creador de universos y que cada universo es una canica, si lo podemos pensar, me parece que, no sé, tiene humor y es Sí, también algo que me gusta mucho, que es un dios bufón. un dios bufón, sí. Pero bueno, Sí, bueno, es decir, no, un bufón, mira, ya, desaparece, ya. desaparece la Tierra, ya está. Bueno, se nos está acabando. Sí, Quería citar un argumento debido a Pascal, el científico, que Blaise Pascal, ¿ok? Que se llama en francés el pari de Pascal o la apuesta de Pascal, que en el lecho de muerte se supone, que dijo que creer en Dios es la apuesta segura, porque hay dos claro, opciones. Si existe, tienes vida eterna y lo ganas todo. Si no existe, no pierdes nada, porque no claro, hay vida eterna. muy Y por lo sensato. tanto, dijo, es un win-win, o sea, no ganas Win-win, o claro. ganas. Sí. Oye, última reflexión, ya has visto que se nos ha ido esto a toda velocidad. Bueno, Y lo que me dejo, y lo que y nos lo que me dejamos. dejo, Y y lo lo que que la nos, gente nos dirá que nos hemos dejado, bueno, nos infinidad, hemos ¿no? dejado todo, o sea, Todo, todo. somos Bueno, pequeños, es que esto es la claro, pregunta que todo el mundo se ha hecho una vez en su vida. claro, ¿De qué va claro, todo esto? claro. Y a mí me gusta mucho, como reflexión final, te digo sinceramente, esta idea de, mm, siempre la serenidad, es decir, porque nos desesperamos porque no encontramos la respuesta o la evidencia. Ya, es decir, ¿qué más evidencia necesitas? Pero no para creer, digamos, en un Dios o lo que sea, sino para asombrarte y para celebrar la vida. Sigues haciéndote, digamos, la pregunta de si hay o no hay Dios, el propio Dios diría, o los dioses dirían, bueno, mira, eso no es lo esencial. No estás, digamos, no estás permanentemente asombrado por el sitio en el cual estás, entonces, mm, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Esa es una serenidad profunda y que además ayudaría mucho a que todo el mundo cultive lo que quiera con paz, serenidad, tranquilidad. Después es muy difícil porque la gente llega a la esquina y discute por algo, pero bueno, Bueno, mira, por mi parte, yo quería sintetizar, ¿no? Al menos mi posición, que hasta ahora solo he hablado de otros y mi posición. Y yo quisiera decir que, bueno, mi posición parte de la absoluta congoja de observar que existe un universo. O sea, a mí lo que me preocupa o lo que me gustaría saber es la gran pregunta. La parte de código ético, yo me considero capaz de no matar a nadie y de intentar ser buena persona sin necesidad de ninguna creencia. ¿Ok? No, me siento como una de las personas que puede vivir en paz con sus congéneres y intentar hacer el bien desde el punto de vista personal sin que me diga nadie qué es el bien, qué es el mal. Creo que no necesito la moral ni el dogma, no lo necesito. La congoja la tengo y profunda. De ahí, y dado el argumento de Pascal que he querido citar explícitamente, cuando me han obligado allá a que me declarase, me he declarado agnóstico
de momento. Bueno, también has confesado, porque si no, el programa anterior tú has dicho que eras místico también, ¿eh? Soy místico, pero místico es muy extenso eso. Sí, vale. O sea que si alguien quiere... Agnóstico de momento me encanta. Porque sencillamente, de momento, Claro, porque sencillamente no encuentro ninguna respuesta a ninguna de las preguntas en te ninguna de las satisface. maneras y la gente me dirá, bueno, es que la fe precisamente es no preguntarse y tal. Bueno, pues entonces yo no pertenezco a la categoría de gente que se Claro. siente feliz con la necesidad de no hacer la pregunta, ¿no? No, pero recordemos también que los límites de nuestro conocimiento son los límites de nuestro lenguaje, ¿no? Eso de También. Wittgenstein, y que le hemos dado vuelta y sobre todo tú y yo que somos unos cabezones intelectuales, sí, de pronto a veces permanecer en silencio no te da respuesta, pero por lo menos te evita los torbellinos de congoja. Sí. Y detesto a la gente de doble moral, ¿no? Que defienden una cierta moral pública y luego actúan Bueno, de otra manera. Y eso lo veo tan a menudo que me tengo que tirar para atrás. me gusta, agnóstico de momento. De Eso no lo momento. había escuchado nunca, ¿eh? También Bueno, yo cosecha propia, ¿eh? tengo una obstrucción a hacer lo que la gente me dice. Siempre me tengo que inventar algo. No, claro. Eso, rebeldía suprema, sí. No, Rebeldía suprema. sí, bueno. Bueno, Juan, un placer enorme haber charlado de esto contigo. No, Seguramente la persona más perfecta para charlar de esto eres tú. bueno, Bueno, hay muchos que saben mucho, pero a mí me encanta, ya sabes. Y cuidado que estos temas van a más, ¿eh? sí. Bueno, chao, Juan. Un abrazo a todos. Chao a todos. Espejo en el espejo. Un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. 4000 dioses.